ecografía musculoesquelética, dermatológica y pulmonar. También tiene una experiencia en docencia en pregrado y posgrado en ecografía, docencia internacional en ultrasonografía musculoesquelética. Para ello, recibamos nuevamente con un fuerte aplauso a la doctora Lorena Urioste Eves. Del mundo de ecografía materno-fetal nos vamos a las articulaciones. Cuando estamos pensando en la cabeza nos olvidamos de la piel. Un gusto estar con ustedes, lindo ver caritas conocidas y es tan amplio el mundo de la ecografía que estábamos hablando de ecografía materno-fetal a ecografía articular. Este tema es muy importante, la ultrasonografía en artritis reumatoidea en la evaluación de la actividad. Les decía que es muy importante porque nos vamos de un examen físico, una artritis, una sinovitis, que podemos ver las articulaciones aquí como de las manos de la doctora, que podemos pensar que no tiene inflamación y hacemos un estudio por un conteo articular y nos podemos sorprender que hay una sinovitis, una proliferación sinovial, y de eso y mucho más vamos a estar hablando en esta tarde. La introducción habla de la importancia de la evaluación del ultrasonido. Hace muchos años que ya existe esta técnica, pero no había muchas escuelas que se dedicaban. Ahora forma parte de la práctica clínica del reumatólogo, hacer un conteo articular para estadificar no solamente la clínica y los laboratorios, que sabemos que juegan un papel muy importante, sino también la sonografía, realizando un conteo articular donde podemos evidenciar la sinovitis, proliferación y erosión. Tiene su técnica, necesitamos un equipo de media a gama alta, como ustedes pueden ver. También necesitamos formación y experiencia para poder realizar estos estudios que son a veces más complejos cuando uno no tiene la experiencia o se está iniciando en el mundo de la ecografía. La evaluación ecográfica tiene sus hallazgos en tejidos articulares, existen partes blancas, piel, las aplicaciones clínicas, que no solamente es la parte articular, no solamente es artritis, y conclusiones y ventajas. La introducción hablamos de que nos ayuda bastante en las enfermedades como artritis reumatoide, que son enfermedades inflamatorias autoinmunes, que existe en este tipo de enfermedades una ventana de oportunidad, una ventana de oro, porque si viene un paciente con artritis, el tiempo es oro, porque queremos diagnosticar tempranamente, que no evolucione esa enfermedad tan agresiva, que no deforme, que no haya esa limitación, y ese es el momento de oro. Y yo los felicito estar aquí realmente formándose, porque realmente es importante hacer este tipo de estudios para ir acompañado del médico clínico y hacer un diagnóstico temprano, un pronóstico de la enfermedad, no solo con la clínica y el laboratorio. Ese pano, ver las características del pano, hay proliferación sinovial con posible angiogénesis, la ultrasonografía en escala de grises como el Doppler, ¿no? El Doppler van a ver al grado, nos da la agresividad de la enfermedad, líquido articular no es marcador siempre inflamatorio fiable, existen sinovitis persistentes. ¿Y para qué hacemos la ecografía? Para valorar el tipo de tratamiento que vamos a llevar, los fármacos modificadores de enfermedad o los dermat o los biológicos, que son remedios que ocupamos en este tipo de pacientes. Biológicos son remedios de última generación, que si es que lo necesita, ya sea por los criterios clínicos, laboratorial y ecográfico, llegamos a un biológico según los pasos si no responde a los dermatos. La revisión clínica no siempre implica una revisión estructural. Puede que clínicamente o laboratorialmente nuestro paciente esté yendo bien, pero ecográficamente, como vamos a ver, tiene algunos criterios de una sinovitis crónica o a veces unas erosiones, y eso van sumando puntajes al cuadro clínico, al igual que los laboratorios y al igual que el conteo articular clínico. La introducción de relevancia del ultrasonido en la artritis tiene mayor incremento de interés
cada vez en nuestra práctica clínica, los lineamientos ya los tomamos como protocolo, como parte de la rutina clínica de realizar este estudio de ultrasonido. Los equipos, gracias a Dios, ya tenemos tecnología. Hace años atrás costaba mucho más adquirir un equipo, entonces contento que, bueno, Sonoscape tiene productos de buena gama, media, alta, lo que nos permite tener estos transductores con más altas frecuencias, con Doppler, para poder realizar un buen estudio a nuestros pacientes. Las ventajas técnicas del ultrasonido es un estudio más económico, comparable, y bueno, pues donde uno le puede explicar al paciente y uno puede realizarlo muchas veces, no hay radiación, ¿no? Entonces siempre aplicando los principios ALARA, ¿no? Ventajas de las técnicas de que puede ser un estudio pasivo o con maniobras dinámicas. Y se lo puede repetir, lo ideal es realizarlo por el mismo operador, tomar los mismos lineamientos para poder ser un estudio comparativo. La utilidad del Doppler nos ayuda bastante para ver justamente la vascularidad y el objetivo del uso del ultrasonido es cada vez más amplio, no solo en el cuadro clínico, no solo cuando tenemos que tomar una conducta de tratamiento, sino cuando tenemos que hacer un procedimiento ecoguiado de intervencionismo. Los fundamentos técnicos y la evaluación es como técnica diagnóstica no invasiva. Tiene las escalas de Grise para evaluar esa hipertrofia sinovial, como vamos a ver más adelante, ese proceso inflamatorio. Con el Doppler podemos valorar la vascularidad articular, la importancia del Doppler, la variabilidad de esta técnica y es un estudio confiable intra y interobservador. Puede tener limitaciones si no tenemos la práctica, un equipo de media alta gama. Ya existen estudios protocolizados a nivel internacional donde ya hay estos lineamientos, como ustedes pueden ver, y estos lineamientos se basan ya en estos conteos articulares bien especificados justamente en el hombro, en la mano, en la rodilla, en el pie, y estos cortes ortogonales donde ya se han visto lesiones más que todo a nivel de las articulaciones, que esto ya está estandarizado. El Doppler, entonces, la importancia, la evaluación, podemos valorar una parte detallada de la articulación, de los tendones, esta interrupción de la cortical, pueden haber alteraciones ya más frecuentes, por decir, en el hombro, las tendinitis, las rupturas musculares, las bursitis, causa frecuente. La clasificación de las tenosinovitis, si son agudas, crónicas, el Doppler y la relevancia clínica, como sabemos ya hay también muchos pacientes con artritis idiopática juvenil, siempre la hubo, pero ahora se las está detectando más afortunadamente porque uno ya es más profesional, ya se sabe más. Antes en Bolivia no había ni reumatólogo pediatra, esa es la realidad que había. Los reumatólogos de adultos atendíamos, si teníamos la formación, a los niños, ¿no? No todos los reumatólogos adultos atienden a los niños, ¿no? Con reumatismo. Existen, a veces el paciente no cree que pueda haber un reumatismo en un niño, ¿no? Y es un diagnóstico que cambia la vida, pues no es lo mismo un paciente adulto que un paciente niño, ¿no? Los instrumentos, ya están los instrumentos, las ventanas de estos conteos articulares. Los hallazgos ecográficos clave en la artritis. Este derrame articular que marca el diagnóstico, habla de la agresividad de la enfermedad, la proliferación sinovial con el Doppler, si presenta erosiones, que es la pérdida de continuidad de la cortical, donde imagínense una carretera y de pronto un pocito y ahí estamos, ¿no? Entonces eso nos habla de un daño estructural, alteraciones tendinosas o cartilaginosas, como vamos a ver a continuación. Esta es la evaluación ecográfica de las manos con artritis a nivel de la articulación metacarpofalángica, la segunda, donde podemos evidenciar esta distensión capsular con una proliferación sinovial. Y a veces la medimos, una señal Doppler, proliferativo, positivo, la evaluación ecográfica de la afectación tendinosa, cómo hay cambios en el tendón, pérdida de ese patrón fibrilar, a veces engrosamientos, como pueden ver en la foto. Los osteofitos, que son esta excrescencia ósea que a nivel de la cortical salen esos piquitos de loro que decimos, y bueno, pues ya nos da algunos, ¿no? La disminución del espesor del cartílago,
son datos importantes para el seguimiento y el factor pronóstico de este paciente. Las lesiones ultrasonográficas en la artritis reumatoidea, existen daños estructurales en escala de grises, como ustedes pueden ver la sinovitis, que pueden haber hipertrofia sinovial o derrame. Derrame es anicótico y la hipertrofia tiene contenido con más ecos, las erosiones, podemos valorar las proliferaciones y el cartílago. Y lesiones periarticulares, como podemos hablar de la tendinitis, la bursitis, y ya cuando hablamos del Doppler, esta actividad con Doppler poder, que hay sinovitis activas produciendo una hipervascularización sinovial, una actividad inflamatoria a nivel de los tendones, como ustedes pueden ver. La distensión de la cápsula, hay esta proliferación sinovial con este material hipoecoico, no compresible, con un power Doppler positivo, ese derrame articular que son características anecoicas, compresibles y no muestran un power Doppler. Se puede tipificar la sinovitis, ya sea exudativo o proliferativo, y bueno, podemos medirlo, podemos describirlo. Existen estas escalas de gris, grado 0 sin flujo, al Doppler, perdón, y bueno, el grado de intensidad de señal, que es semi-cuantitativo, de 0 a 3 grados, que lo podemos dividir a leve, moderado y severo. Y podemos hablar de un grado 1, señal solitaria, como ustedes pueden ver, grado 2, señal confluyente, grado 3, señal en más de la mitad del área, ¿no? Entonces, es importante el Doppler. Si no tiene Doppler, nuestro estudio musculoesquelético, no hay ecografía musculoesquelética, no podemos hacer un estudio que no tenga un Doppler, por lo menos, sobre todo en las alteraciones que tenemos en grises. Ahí están los grados, que son muy importantes, y es muy importante acompañarlo. Primero un estudio en gris, luego con nuestro Doppler. Los tipos y tamaños de las erosiones las podemos dividir así o describir. El hacer un informe tiene su arte, y es muy importante si nosotros vamos viendo erosiones, describirlas, porque en base a esto va a decir el médico, vamos a hacer este tratamiento, una artritis activa, una artritis agresiva, a ver cuántos años tiene este paciente, a ver su laboratorio, y en base a eso también será el pronóstico. Las alteraciones del cartílago, de los tendones, porque no solamente es la proliferación sinovial, también tenemos que valorar si hay una disminución y pérdida homogénea del cartílago en fases tempranas, nos es de gran ayuda. Esos cambios tendinosos que influyen en esa distensión de la vaina, la clasificación de la tenosinovitis, el Doppler, y bueno, un ejemplo de una tenosinovitis de los tibiales con aumento del Doppler. Principales indicaciones del ultrasonido para el diagnóstico, para procedimientos, para un monitoreo. Realmente, este paciente está con este tratamiento, tiene estos factores de riesgo, estos laboratorios, ¿cómo está evolucionando? Tengo que hacerle en medio de toda esta articulación, no está respondiendo. O cambio mi tratamiento, o tengo que realizar alguna infiltración ecoguiada, que también para eso nos va a ayudar la ecografía. El protocolo de ecografía para intervencionistas también ayuda para valorar los derrames articulares. Hay que tener los cuidados de asepsia, ayuda en la guía de la aguja, donde podemos realizar también algunas veces artrocentesis, evaluación post-tratamiento, cómo nos ha ido después de este procedimiento, y tiene eficacias en ventajas de seguridad y sobre todo precisión. El monitoreo terapéutico en la artritis nos ayuda a tener una mejor evaluación, un mejor pronóstico, un mejor tratamiento para la enfermedad. Y bueno, realmente valorar si este paciente no responde, nuestro siguiente escalón será un medicamento, asociación de Farmer o de March, o los biológicos, que son remedios de última generación. Las ventajas del futuro, bueno, ventajas bastantes, ¿no? Ofrece inocuidad, alta aceptabilidad, bajo costo, una detección temprana que puede ser que al examen físico no se vea, y una diferenciación precisa, una cuantificación vascular. Es el potencial del futuro, tiene mucha perspectiva clínica, y es el sonoscopio del reumatólogo o el médico clínico, es la extensión del examen físico. Discrepancia
puede haber entre los criterios clínicos de que yo le hago el conteo, la palpación de las articulaciones, puede haber, pero esto es sumativo, no entra en competencia, es lo mismo que no entra en competencia con la radiografía ni la tomografía. Este estudio tiene sus bondades y hay que saber aplicarlo. Los otros estudios forman parte de nuestra evaluación, sobre todo la radiografía, ¿no? Porque es el primer estudio que tenemos en hospitales públicos, pero sabemos que estas lesiones no las vamos a ver en una radiografía. Y el tema de la radiotomografía y resonancia, el tema del costo y otras cosas, ¿no? El Doppler poder, para diferenciar el PANU, nos ayuda bastante. Existe PANU residual y PANU inflamatorio. Ya sabemos que existen los grados del Doppler, pero bueno, existe también limitaciones y recomendaciones según los grados, pueden dar falsos positivos. Como decía la doctora Wickerman, el cuadro clínico es muy importante, tenemos idea, señora, porque usted viene, tiene su estudio y si tiene su radiografía, mirarla, porque cada estudio ayuda, aporta. Y finalmente, somos médicos y tenemos que complementar, ¿no? Y todo es por el bien del paciente. La ultrasonografía como actividad inflamatoria oculta nos ayuda a ver la sonografía, podemos tomar los cambios terapéuticos, ver esos Doppler positivos que predicen mayor tasas de recaídas. La ultrasonografía optimiza y mejora el costo de efectividad en el tratamiento, un mejor manejo de esta enfermedad, artritis reumatoide deformante, que normalmente ya se están viendo en gente más joven, edad productiva, cada vez después de estos virus que han aparecido, dengue, chikungunya, COVID también, algunos pacientes jóvenes que han quedado con una artritis tanto por los factores genéticos porque tenían dormido y se les pegó después de todos estos virus. Entonces las recomendaciones es incorporar la ultrasonografía como herramienta clínica complementaria al seguimiento de la artritis reumatoide. El uso de los protocolos simplificados, antes eran más articulaciones, ahora son menos. El uso de estos protocolos, la capacitación especializada, se requieren estudios prospectivos de nuestra población, cada vez más considerar siempre el Doppler y ayudar a los avances tecnológicos que mejoran la especificidad. Existe también la elastografía en algunos tejidos que ocupamos en ecografía. Estos equipos también tienen un tipo de plus con el tema de la elastografía para ver la dureza, pero en realidad es más que todo para eso. Lo primero es por lo menos saber escala grises, Doppler, y si tenemos a nuestro equipo de elastografía es un plus, ¿no? Impulsemos el liderazgo clínico para estandarizar y optimizar el uso de la ultrasonografía en la artritis reumatoide. Esto nos ayuda a mejores prácticas y un seguimiento no solo clínico sino ecográfico. Y la ultrasonografía nos ayuda a esta detección subclínica que puede estar pasando por alto, a reducción de fármaco, la estrategia T2Touch que hablamos los reumatólogos para un diagnóstico temprano y un mejor tratamiento, el ajuste terapéutico y una revisión real, que es lo que queremos. Optimizar entonces es un estudio que valoramos cada una de estas articulaciones y bueno, las conclusiones. La ecografía es una herramienta valiosa en la reumatología, donde la práctica clínica se simplifica en ese conteo articular ecográfico que debe integrarse en nuestro día a día. La investigación es necesaria para seguir investigando para la optimización de esta técnica. La formación es muy importante para los médicos reumatólogos, los médicos clínicos, los médicos ecografistas. Y bueno, esto se va ampliando, incluso algunos fisioterapeutas, médicos deportólogos en otros países son tecnólogos los que realizan este tipo de estudios. Las conclusiones. La ecografía musculoesquelética se ha consolidado como una herramienta valiosa e invaluable en reumatología, mejorando este diagnóstico, el tratamiento, seguimiento en los pacientes, y se espera que la tecnología de imagen avanzada como la ecografía tridimensional y elastografía amplíen aún más las capacidades en la ecografía musculoesquelética del futuro. Ay, perdón. Gracias. No sé si tiene alguna pregunta. Vamos a levantar la mano.